Quisiera meditar en este tema examinando nuestro primer amor al Señor. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Bien, vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor ahí. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este privilegio que tenemos de reunirnos. Hemos alabado tu nombre, hemos podido dar para tu obra y asimismo ahora queremos tomar tiempo para meditar en tu bendita palabra. Si hay necesidades, peticiones en mente y corazón de cada uno de mis hermanos, ruego que las tomes y proveas todo lo necesario en cuanto a todas las necesidades que hay en la vida de tu pueblo, especialmente de nuestra iglesia local. Oramos por bendición para todos aquellos hermanos que están en el campamento en Pensacola. Oramos especialmente por los jóvenes de nuestra congregación que están recibiendo tu palabra. Señor, que hayan cambios, vidas transformadas, que cuando regresen puedan dar un bonito testimonio de lo que ha pasado en sus vidas. Y que el día viernes, cuando vengan de regreso, tráelos con bien, con tu cuidado. Y gracias, Señor, por cada uno de los presentes, suplicando tu bendición para cada uno. Ayúdame para poder predicar tu palabra en los minutos que tenemos a la disposición. Gracias por tu amor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Examinando nuestro primer amor al Señor. Y por supuesto, al formular este tema, el versículo clave es Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, cuando el Señor le escribió a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Podemos decir como introducción que existen síntomas de la pérdida del primer amor con el Señor. Estos síntomas nos hacen claramente o nos dicen claramente que algo está pasando. Cuando decimos síntomas, uno mismo es consciente de que algo no anda marchando bien en la vida de uno. Y los primeros que nos damos cuenta, si es que queremos, los primeros que nos damos cuenta de que algo está mal y que vamos hacia abajo en vez de ir hacia arriba, somos nosotros mismos, si fuéramos sinceros. Ahora, el cristiano promedio se da cuenta, sabe, porque no es un ignorante, de que algo está pasando en su vida.
de que se está alejando del Señor. Lo sabe, pero no lo admite, no lo acepta. Y muchas veces este tipo de gente, de personas, cuando uno les llama la atención o quiere ayudarle o darles un consejo o exhortarles, como sea, se defienden. Pero en lo profundo de su corazón saben de que el que les está tratando de ayudar y aconsejar tiene la razón y ellos no, pero se defienden. Síntomas. Es lo mismo con alguna enfermedad. La fiebre revela que hay una infección en el cuerpo. El dolor nos dice que algo no está bien. Eso es lógico, uno lo entiende. Cuando uno sabe que tiene temperatura y ya le subió a 101, 102, 104, ya sean los niños, los hijos, la esposa, el marido o uno mismo, uno sabe, hay alguna infección. Y si nos empiezan a doler los oídos, y tengo tremendo dolor en los oídos, y tengo fiebre, tengo temperatura, yo no soy doctor, pero yo mismo me doy cuenta de que la infección la tengo en los oídos. Uno sabe. Ahora, cuando hablamos de la pérdida del primer amor al Señor, estamos hablando de estar tan ocupados en las cosas de la vida cotidiana que, a pesar de ser cristianos y asistir a una iglesia, nos olvidamos de cultivar una vida de relación íntima con el Señor cada día. Esa es la raíz del problema. Estamos demasiado ocupados, envueltos en todos los asuntos de la vida. No necesariamente tienen que ser malos o que no sean importantes. Pueden ser cosas buenas e importantes. Pero estas cosas buenas e importantes, cuando toman el lugar del tiempo destinado para el Señor en mi relación íntima con Él, entonces estas se vuelven malas. No importando si son importantes o buenas. ¿Por qué? Porque ya están tomando un lugar que no les corresponde. A esas cosas o esas cosas no tienen la culpa. Somos nosotros mismos los culpables. Porque hemos dado lugar a que estas cosas tomen el lugar que le corresponde al tiempo de tener comunión con el Señor. Y es ahí donde nos vamos alejando del Señor, hasta cierto punto dándole la espalda y vamos perdiendo el interés. Y a esto se le llama aquí en la Biblia que estamos en realidad dejando ese primer amor para el Señor, para su obra. El Señor Jesús nos advirtió que los últimos días serían tiempos donde el amor de muchos se enfriaría. Y estamos en esos tiempos. Desde hace mucho tiempo atrás entramos en esos tiempos. Porque el enfriamiento de la iglesia actualmente en el mundo y en cada país no es desde hoy, ni desde ayer, es desde hace varios años. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que el Señor dijo. Y esto se ha cumplido. Esto se ha cumplido. En aquel tiempo pudo haber sido como una profecía del Señor, la cual se cumplió ya. Ya hemos visto, observamos, contemplamos el cumplimiento de estas palabras. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos en estos tiempos. No solamente son tiempos peligrosos, tiempos salvajes, tiempos malos y violentos, son tiempos donde el amor de muchos se ha enfriado. Y ese es el tipo de iglesia o cristianismo que actualmente tenemos. El Señor también nos dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, lo cual ya lo hemos leído. Le recordó a la iglesia de Éfeso que estaban perdiendo su fervor espiritual a pesar de estar involucrados en hacer cosas para Él. Claramente nos dice ahí
cómo halaga, cómo le dice las cosas el Señor a esta iglesia y reconoce su labor, su obra, su trabajo. Mucho trabajo también con relación a probar y darse cuenta de aquellos falsos apóstoles mentirosos y sufrimiento y otras cosas. Tenían quizás un buen programa de culto. Tenían muchas actividades. Quizás era un lugar donde muchos estaban bien ocupados. Pero el Señor viene y les descarga una tremenda exhortación. El verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En los tiempos difíciles que vivimos, si nos descuidamos, podemos perder la frescura espiritual, el amor ferviente hacia el Señor y transformarnos en cristianos tibios o fríos espiritualmente hablando. Entonces, no es una característica tan sobresaliente que la iglesia esté involucrada en un montón y sin fin de cosas. Una característica indispensable, primordial, importante de la iglesia es que tenga cada uno de sus miembros una buena y firme comunión con el Señor. En el mensaje a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, verso 14 al 16, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estos también estaban en una situación difícil, al igual que la iglesia de Éfeso. Pero el Señor les dice: no son ni frío ni caliente, ustedes están tibios. Si siguen así, los vomitaré de mi boca. A mí me gusta el café caliente, que me queme la lengua, para castigarla por andar chismeando. Pero no me gusta ni helado ni frío, ni helado ni tibio. No me gusta, bien calientito. Si es descafeinado, mejor. Con 3 o 4 copitas de leche o crema y unas 3 Esplenda. Por favor, anótelo, cuando llegue a su casa ya sabe. Y es una bendición cuando yo era pastor de la iglesia. Visitaba a los hermanos y no es broma ni nada. Cada hermano, cada familia tenía un bote de café descafeinado y Esplenda. Cuando yo los iba a visitar: aquí está su café, pastor. Ya sabían. Pero nos gustan las cosas calientes. Y el Señor quiere que nos definamos o fríos y en el mundo, o calientes y en la obra, pero no un término medio, no un término ahí en la mitad, como con un pie en el mundo y otro en la iglesia. El Señor no quiere así. Ahora, ahí en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2 al 4, leyendo algo más, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor reconoce o reconoció la actitud, el trabajo, todo lo que la iglesia había hecho. Pero el problema es, y el Señor lo recalca: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto nos da a entender que es más importante para el Señor nuestra comunión con Él que un montón de cosas. Estamos trabajando mucho en la obra de Dios,
Estamos relacionados con tantas cosas que hacer, tal vez como la iglesia de Éfeso, que nos apartó del tiempo de la comunión con el Señor. Mucha comunión con los quehaceres y poca comunión con el Señor. Y tenemos que ser sabios. Hacer lo que hay que hacer y no olvidar la relación con el Señor. Porque ahí está la efectividad del trabajo que realizamos. Estamos con el Señor hablándole a Él de los hombres y las mujeres de este mundo, para luego ir a los hombres y mujeres de este mundo a hablarles del Dios con quien hace poco estuvimos en comunión. Entonces vemos cómo le da ánimo a la iglesia diciéndole: está bien, están trabajando, han hecho, reconozco todo eso, pero has dejado tu primer amor. A pesar de todo, había una deficiencia en esa iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como el amor del noviazgo, el amor de los recién casados. Se amaban el uno al otro con un amor no fingido, pero después como que las cosas fueron cambiando. ¿No se ha fijado? Cuando éramos novios y salíamos, bueno, yo no lo hice, pero digamos generalizando, salíamos en la noche estrellada y mira las estrellas, escoge cuál quieres, yo te la doy. Pero es que estábamos como en un amor embrujado y éramos tontitos, y la muchacha decía, aquella, pero por dentro ella sabía que no se puede, y el muchacho también. Pero estaba tan engaratuzada que se creía hasta las tonteras más tontas del novio. Qué tiempo tan tremendo, ¿verdad? Wow. Si había que caminar 2 millas para irla a ver, lo hacíamos. Hoy, no. Ahí te veo mañana si no llueve. Ya no hay esas lindas palabras de que te amo, mi amor. No. Y hay mujeres que le han recordado al marido, y, oye, hace tiempo que no me dices que me amas. Sí, cuando nos casamos te lo dije. Y ya tienen 40 años de casados. ¿Qué es lo que ha pasado en esa relación? Se ha enfriado el amor. Se ha dejado aquel amor que no había obstáculo para poder llegar a verla o mirarlo. Asimismo también en la vida cristiana, el amor hacia Cristo es importante, es necesario. Debe mantenerse cercano a Él, debe ser fuerte, debe ser firme. Porque cuando nosotros dejamos de amar al Señor, o ese amor se enfría, o hemos dejado ese primer amor, en algún lugar lo vamos a poner. En alguna cosa, en personas, en cualquier cosa, lo vamos a poner. Porque ya lo quitamos del punto principal, de la persona principal. Jeremías 2:2, y quise tomar este texto porque es interesante. Así dice Jehová: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio o de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. No importaba. Israel amaba a Dios, pero de repente se enfriaba ese amor y se apartaban. Era como un amor de noviazgo. No importa si andaban en el desierto o en lugares donde no había sembrado. Ellos estaban dispuestos para amar, pero también se enfriaron y se apartaron de Dios. Otras cosas tomaron el lugar de Dios. Así fue en la iglesia de Éfeso. Se acabó la luna de miel, como sucede en muchos matrimonios. El amor no debe menguar, sino crecer y aumentar
en todos los niveles, todas las áreas, especialmente con relación a Dios. El afecto inicial se convirtió en una rutina seca. El manantial de su vida espiritual estaba seco. Cuando el Señor menciona todas estas cosas a la iglesia y luego en el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es porque amaban al principio al Señor. Aquellos recién convertidos venían con un fuego tremendo para amar al Señor, y ahí estaban leyendo la Biblia, orando, en comunión con Dios, con los hermanos, en la iglesia, apoyando, haciendo y deshaciendo. Pero el tanto hacer y deshacer, por un lado fueron menguando en cuanto a su amor al Señor. Ya no había tiempo para las cosas que al principio la hacían con gran deseo y con gran fervor. Ahora, ¿qué significa la expresión has dejado tu primer amor? Significa bastantes cosas, pero le menciono algo. Significa que al principio amaban al Señor y amaban su palabra. Básicamente, ese es un significado válido. Tengo aquí Hechos 19, versos 19 y 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿De qué estamos hablando aquí? Brujos, hechiceros, agoreros y otro tipo de gente habían venido a conocer a Jesucristo verdaderamente. Y estaban dispuestos por ese amor al Señor, ese fervor hacia el Señor, deshacerse de aquellas cosas que para ellos eran un gran tesoro. Miren cuánto dice ahí, 50,000 piezas de plata. Era en lo que pasaban siempre, mirando a ver cómo iban a engañar a la gente, o cómo le iban a hacer un trabajito a alguien para que pudiera traer a Josefa en amoríos con él o en amoríos con el otro. Brujos, como salen ahí en la televisión, ¿no? Yo te amarro a la mujer que quieras, solamente ven y trae unos cuantos billetitos y vamos a ver qué hacemos. O le ponemos unos alfileres ahí al muñeco, tráete una foto de tu marido, vas a ver cómo le meto un alfiler en el ombligo, vas a ver qué dolor le va a dar. Que no vayan a sentir un dolor después de, ay vieja, ¿qué hiciste? Sentí un piquetazo. Esta gente tenía libros de magia, brujería y otro tipo de cosas, pero se convirtieron al Señor. Y por supuesto en la enseñanza y la orientación de los predicadores, ellos comprendieron que no podían servir a Dios si tenían todas aquellas cosas todavía guardadas, y las agarraron todas, las tiraron al fuego y hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto da a entender de que se desprendían de aquellas cosas inservibles, contrarias a Dios y que desagradaban a Dios, y se sometían a amar con fuerza, con vigor al Señor. Hay quienes todavía dicen ser cristianos y están arrastrando un montón de música mundana, CD, rock y otro tipo de cosas. Ustedes conocen a Ernesto Valtierra. Trabajamos con esta familia Valtierra allá en Rock Hill. Y Ernesto, a pesar de que ya había aceptado al Señor, cuando llegó a Rock Hill, estaban bastante descarriados. Su esposa estaba echándole ganas y venía a la iglesia, pero él no quería venir. Después, trabajando con él, empezó a venir a la iglesia. Pero después de un tiempo se miraba que no daba ni para adelante ni para atrás. Una vez hicimos un culto con una fogata. El propósito era, si era posible,
tirar lo que te estorbaba en tu vida. Recuerdo que Roberto Green, misionero Robert Green, vino a predicar esa noche. Predicó un tremendo mensaje. Y luego salimos para tener la fogata y la invitación fue: lo que te estorbe, lo que te esté deteniendo, entregarte al Señor. Si hay algo que no te está ayudando, tíralo al fuego. Si puedes anotarlo ahí en un papel y después agarrar el papel y tirarlo, haciendo imaginariamente como que tiras todas esas cosas al fuego para consumirlas y así apartarlas de tu vida. Pues Ernesto no solamente tiró un papel, sino que salió de la reunión, se fue a su casa y dije yo, vaya, este se enojó, no le gustó, porque se fue sin previo aviso. Pero no, él no vivía muy lejos y al rato llega. Y vino con una bolsa y traía un montón de cassette, música, de mariachis, no sé de quién más. No le pregunté, ¿para qué? Y la ha tirado al fuego, hermano. Eso avivó el fuego y más calor nos dio. De ahí en adelante, este hombre comenzó a cambiar. Y para no alargar mucho la historia, ¿dónde está hoy? De misionero con su familia en el DF. Tiró todas aquellas cosas en las cuales había invertido un montón de dinero, pero eran basura para él como cristiano, estorbo. Los tiró, se quemaron. De ahí en adelante el hombre hasta se metió al instituto, él y su esposa se graduaron y luego comenzó y se entregó a tiempo completo a la obra. Allá está. Es que no se puede prosperar cuando nosotros estamos acariciando un montón de cosas que son basura de este mundo y poder así tener comunión con el Señor. No se puede. Nunca vamos a prosperar así. Vamos a ser siempre los cristianos miserables de toda la vida y no vamos a prosperar. Entonces traje este texto porque en realidad me doy cuenta de que estos botaron lo que les estorbaba, lo que les había venido haciendo daño, aunque les daba ganancias, porque habían conocido verdaderamente a Cristo y querían amarlo con todo el corazón y botaron y quemaron todas aquellas cosas, aunque eran valiosas, las quemaron. No dijeron, no lo voy a usar, lo voy a regalar. Tengo amigos brujos que no son cristianos y a ellos les va a servir. No regales lo que a ti te hace daño porque le hará daño a otro. ¿Qué tal? Como que si esto fuera una botella llena de whisky. Pero como ya no bebo yo, se lo voy a regalar a mi compadre porque él sí se lo va a echar. ¿Le estoy haciendo un regalo? No. Estoy pecando contra Dios y estoy dañando más la vida de mi compadre. También Juan 14:23 dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Entonces, al principio, estos hermanos de la iglesia de Éfeso amaban al Señor y amaban su palabra. Para ellos era un deleite estar con el Señor, arrodillarse, postrarse, hablar con Dios, leer su palabra, meditar en ella e incluso predicarla. Era un deleite. Lo hacían con ganas. Pero qué lamentable es tener creyentes en una iglesia que no van ni para allá ni para acá. Vienen a la iglesia, sí, o algunas veces no vienen, pero ahí están. Pero hay cosas que tienen en la vida que uno no sabe, solo ellos saben y Dios, y no quieren soltarlo. Son como aquel mono allá en, no sé, en España, no sé dónde, que le gusta una fruta y da hasta su vida por esa fruta. Los cazadores saben muy bien de que le encanta, y como lo pueden agarrar es poniendo una trampa, que la entrada es angosta y adentro es amplio, y allá en el fondo está la fruta.
Este animal mete la mano como puede y entra y agarra la fruta. Pero cuando la agarra, el volumen de su mano es mayor y viene y no sale por la boca de la trampa. Y trata, pero no suelta la fruta porque le encanta. Y es ahí donde cae. Es ahí donde cae. Si fuera un poquito inteligente, soltara la fruta, encoge la mano y la saca y se va. Así hay muchos creyentes monos como estos, que agarran y no quieren soltar. Y ahí están. Y han caído en la trampa del diablo. Y no pueden agradar a Dios por eso. ¿Cuándo es que hemos perdido el primer amor? Son 12 cosas que voy a mencionar. Ahí está enumerado y con el versículo. Lo voy a ir leyendo, usted siga con la vista y vamos a terminar pronto. ¿Cuándo es que hemos perdido el primer amor? Cuando mi deleite en el Señor ya no es más mi mayor deleite. Cuando las cosas de la vida son mi mayor deleite. Cuando mi mayor deleite es el mundo y sus cosas. Ya lo hicimos a un lado. Aquel fervor, aquel deseo, ya no es más. Otras cosas tomaron el lugar. San Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Yo creo que los hermanos de la iglesia de Éfeso amaban al Señor así, pero después algo pasó. Se fue diluyendo ese primer amor. Número 2, cuando mi alma ya no anhela desarrollar comunión con el Señor a través de la oración y meditación diaria de la palabra de Dios, he perdido mi primer amor. Así es como lo perdemos. Salmos 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esto es muy significativo. Este animal, cuando tiene sed, brama. En otras palabras, es como si nosotros gritáramos: Señor, ten piedad de mí, ayúdame. Bramando, como diciendo: tengo sed, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Busca el agua vehementemente y va corriendo para allá y para acá. Y en sus berridos o como sea, se comunica con otros para que le orienten también. ¿Alguien ha visto corrientes de agua? Tengo sed, díganme. Y por allá uno que está tomando agua, ya le dijo en su idioma, en su lenguaje: aquí hay. Camino 1 kilómetro al norte, luego 10 al sur. Qué bárbaro. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Desde adentro salía aquel clamor. El clamor de la necesidad que tenía de Dios, del Señor. Llegaban estos hermanos de la iglesia de Éfeso o de cualquiera de las iglesias al principio con fervor, pero después se fueron enredando en las cosas, ya sean las mismas de donde el Señor los sacó o otras nuevas y muchas ocupaciones, al grado de que ya no había tiempo. Ya no había tiempo. Es como los asuntos del trabajo. Trabajamos 8 horas y ya es suficiente, pero como el nivel de vida tiene que subir, hay que trabajar 10. Y ya 10 no es suficiente, sino hay que darle 14 para poder conseguir más dinero y sostener el vicio del nivel de una vida que nada más es antojadiza, o porque alguien más tiene ese nivel y yo tengo que superarlo. Qué mentira del diablo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo único que se logra es que perder el primer amor hacia nuestro Señor. Número 3,
cuando mis pensamientos durante mis tiempos de recreación o descanso no están enfocados en el Señor. He perdido mi primer amor. Se desviaron. Al principio, la mirada puesta en el Señor. En cumplimiento a Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Y por un tiempo fue así. Pero después, una miradita para acá, una miradita para allá, otra, y así. Cuando acuerde, más ocupados mirando a todas partes, pero ya los ojos puestos en el Señor, eso ya es historia. Así se ha perdido el primer amor. Salmos 10:4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No somos diferentes al malo, al impío, porque tenemos los pensamientos centrados en otras cosas y no en las cosas de Dios. Y hay gente que dice ser cristiano y tiene los pensamientos más enredados en un montón de cosas, que llega el día domingo y de repente pregunta y dice: ¿y qué día es hoy? Hoy es domingo. ¡Ay, no fui a la iglesia! Pero ¿cómo es posible que se te olvide? Es que estamos pensando en otras cosas. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cuántas horas voy a meter? ¿Cuánto dinero voy a ganar? Estamos involucrados con la mente en un montón de cosas, menos en el Señor. Pero al principio, mañana es domingo, la escuela dominical, luego el culto y después en la noche, ahí estaré, Señor. Y orábamos por el culto anterior con anticipación, pidiéndole a Dios bendición por el pastor. Úsalo, Dios mío, para que predique tu palabra. Habla mi vida, Señor. Y veníamos contentos, bien bañaditos, bien peinaditos, bien arregladitos. Ups, se me bajó la corbata. Bien arreglados. Y hasta las ofrendas, los diezmos y misiones, ya los traíamos listos. Hoy ya ni eso. Van a recoger ofrendas. Nos molesta. No voy a seguir en eso porque tengo un punto importante aquí de eso. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, dice la palabra de Dios. No somos mejores que ellos, porque también hemos desviado nuestros pensamientos y ya no pensamos en el Señor, ni en la iglesia, ni en los hermanos en Cristo. En las familias ya no pensamos, ya estamos pensando en otras cosas. Número 4, cuando me excuso diciendo: soy humano, para fácilmente rendirme a aquellas cosas que desagradan al Señor. He perdido mi primer amor. Como aquella mujer que fue encontrada en adulterio con otro hombre, estando casada con su marido, estando en la iglesia. Y ese supuesto amante mandó una carta a la iglesia informando la conducta de dicha mujer. Imagínense, un impío sintió mucho remordimiento de estar en relaciones ilícitas con esta mujer que sabía que era miembro de la iglesia, que supuestamente era cristiana. Y él mandó una carta explicando lo que pasaba. Y después, cuando se le llamó a cuentas, dijo lo mismo, que era un ser humano y que el diablo la había engañado. Le echó la culpa al diablo. Pero fue bastante tiempo. Tuvo tiempo y lugar para arrepentirse, para no seguir con su pecado, pero hasta que se descubrió, empezó a llorar y a echarle la culpa al diablo. Parece que el diablo estaba por ahí en un rincón y dijo: señora, ¿pero yo qué? Es que soy un ser humano y por eso es que hago tal cosa. Nos rendimos a aquellas cosas que desagradan al Señor y ya no podemos contra ellas. ¿Por qué? Porque le hemos dado la espalda al Señor. Hemos dejado nuestro primer amor. San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Capítulo 15, verso 10 dice:
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Número 5. Cuando voluntariamente y alegremente no invierto energías en la obra de Dios y en ayudar a otros, he perdido mi primer amor. Primera Juan 3:17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mateo 10:42. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y muchos textos de la Escritura nos hablan acerca del ayudar a los demás. Pero voluntariamente y alegremente yo he decidido no invertir tiempo en la obra de Dios ni en ayudar a nadie. Eso me ha llevado a dejar el primer amor. Número 6. Cuando dejo de tratar a mis hermanos en Cristo como agrada a Dios, he perdido mi primer amor. Y es que en esa situación ya no nos importa a nadie. Y tratamos a los hermanos en Cristo y vecinos o familiares de cualquier manera. Porque se pierde hasta la educación, el carácter, se pierde todo cuando estamos alejados de Dios y ya no lo amamos como antes. Tenemos un carácter horrible. La gente ya no quiere estar cerca de uno porque los tratamos mal. Y eso es síntoma de haber dejado al Señor y de no amarlo. Mateo 25:40 dice: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. San Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y hay una infinidad de textos bíblicos que nos hablan de la manera amable, misericordiosa que tenemos que tratar a los demás. Número 7. Cuando siento que el dar para la obra de Dios es una carga, he perdido el primer amor. Como decía antes, veníamos a la iglesia entusiasmados, contentos, felices de estar en la casa de Dios, de ver a mis hermanos. Y ya traíamos listo el dinero o el cheque en el sobre ya listo, tanto para misiones, tanto para los diezmos, una ofrenda de ayuda para algo, con gozo y alegría. Señor, gracias por tus bendiciones. Hoy el dar, sentimos como que nos da un retorcijón en las tripas. ¿No le ha dado ese retorcijón en los intestinos a usted? Uy, hasta se sienta uno que la tripa como que se le retorció así. Hay algunos que así sienten cuando se va a recoger la ofrenda. Es que ya se les pudrió el alma, dice un predicador. Segunda Corintios capítulo 9 versos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es subrayado ahí generosamente. Propuso en su corazón. Luego está 2 Corintios capítulo 8 verso 1 al 7. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Subrayado ahí, generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, subrayado, han dado conforme a sus fuerzas y aún mucho más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, subrayado, de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Ese es el secreto.
se dieron primeramente a sí mismos al Señor. Eran pobres, tenían enfermos, no tenían trabajos, habían sido quizás echados de algún lugar, pero ellos tenían el primer amor vigente y fervoroso, y lo poquito que lograban, de allí daban para la obra del Señor. Pablo llegó al grado de decir, de quererles quizás decir, no lo hagan, si ustedes necesitan más que aquellos o que nosotros. Pero ellos pedían que se les permitiera ese privilegio. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Dar generosamente, dar con agrado, dar es un privilegio. Damos porque estamos rendidos primeramente al Señor. No recuerdo si era una anécdota o una historia real, que un indígena, cuando se recogió la ofrenda, se metió en un canasto. En la canasta de la ofrenda se metió él. No tengo dinero, no tengo oro, no plata, no tengo nada, pero yo mismo me doy al Señor. Y se metió en la canasta de las ofrendas, dando a entender lo comprometido que estaba o quería estar con el Señor. Número 8, cuando busco la aprobación del mundo y la sociedad actual, más que la aprobación del Señor, he perdido mi primer amor. Estamos de acuerdo muchas veces con todo lo que pasa en este mundo. Y como no queremos discutir ni que nos duela la cabeza, ¿qué me importa a mí lo que pasa? Deje a la gente hacer lo que les da la gana. Pero no peleamos, no luchamos, ni tampoco predicamos las grandes verdades de la Biblia, sabiendo que las grandes mentiras del diablo y del mundo son las que se están enseñando. Primera Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. San Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Uno que ama verdaderamente al Señor no se compromete con el mundo, ni sigue al mundo, ni está de acuerdo con el mundo. Y muchas veces en la iglesia faltan muchas personas en las reuniones que están comprometidas con el mundo, menos con el Señor. Número 9, cuando dejo de congregarme en mi iglesia local, como me enseña la Biblia, he perdido el primer amor. Hebreos 2, 46, Hechos 2, 46 al 47. Y perseverando, primero Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hechos 2, 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice ahí que con alegría y sencillez de corazón había interés, deseos, ganas. Habían muchas cosas por hacer o decir, pero para ellos era primordial su relación con el Señor. Número 10, cuando me niego a dejar de hacer algo que pueda perjudicar la salud espiritual de los hermanos en Cristo, he perdido mi primer amor. Romanos 14:15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es significativo también esto. Muchas veces es que yo soy así, es que esto me gusta, es que yo aquí, pero hay un hermanito joven en la fe,
recién convertido tal vez, o alguien que necesita apoyo con nuestro ejemplo, que nos está mirando, pero como yo lo quiero hacer, yo me quiero comer esto. Entonces el que está mirando se deprime, se desanima, y no somos capaces de poder remediar esa situación para poder ayudar a nuestro hermano. Hemos dejado el primer amor. Número 11, cuando llego a ser complaciente con las condiciones pecaminosas que me rodean, he perdido el primer amor. Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como dijo Pablo, dicen algunos, todo me es lícito. Pero Pablo también dijo, pero no todo conviene. Entonces nos metemos en un montón de cosas y líos que son desagradables al Señor, pero como el mundo lo hace y es una corriente, por allí nos vamos. Número 12, cuando me niego a perdonar a los que me han ofendido, he perdido mi primer amor. Primera Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Estos versículos que hemos leído, yo creo que la mayoría de nosotros los sabemos, lo hemos visto, leído y lo hemos escuchado infinidad de veces. Pero también nos hablan de que es necesario volver al primer amor. Si luego de escuchar estos 12 puntos, usted encuentra uno o varios lugares donde usted se ve identificado, ha llegado el momento de arrepentirse y cambiar de rumbo. Como dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y adivine qué pasó con la iglesia de Éfeso. La quitaron del mapa. El Señor lo hizo. Y este es un mensaje para la iglesia de hoy en día también, para cada cristiano. Date cuenta dónde comenzaste a caer y arrepiéntete, porque si no, dice, yo quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Nos está hablando a nosotros muy seriamente para que nosotros consideremos si hemos dejado el primer amor o qué ha pasado en la vida. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Hemos permitido que ella nos hable. Hemos usado una variedad de referencias bíblicas para poder apoyar cada uno de estos puntos. Oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude y podamos mejorar en nuestra vida. Seguramente no estamos haciendo bien. Si hiciéramos un estudio de lo que es nuestra vida y pusiéramos una escala del 1 al 10, seguramente muchos no llegaríamos ni al 3 ni al 4. Te suplico en el nombre de Jesucristo tu ayuda para cada uno de nosotros. Que volvamos a ese primer amor. Que te amemos con fervor. Y que dejemos las cosas mundanas que nos entristecen el alma y nos apartan de ti. Ayuda y bendiga a nuestra querida iglesia local. Que cada uno de nosotros podamos amarte de todo corazón. Bendice a cada persona aquí presente, Señor. Yo pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias.